El hombre necesita obedecer a Dios. El hombre en este tiempo necesita más que nunca obedecer la voz de Dios. Como el hombre ha ignorado las leyes de Dios, vemos en este tiempo como el hombre pasa por alto los mandatos del Señor. Vemos en este tiempo como el hombre no le da importancia a lo que el Señor dice. El Señor salvó a Noé y a su familia por su obediencia. Gloria al Señor. Cuando el Señor dice que se arrepiente de haber creado al hombre, porque sus pensamientos eran de continuo al mal. Muchos hombres también en la Biblia, por desobedecer la palabra del Señor, sufrieron sus consecuencias. San Mateo capítulo 24, versículo 39. Dice así la palabra del Señor. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Gloria al Señor. Dando una alabanza al Señor, pueden estar cómodos. Bueno, vamos a hablar en esta noche sobre la obediencia. Yo creo que la mayoría conoce el término, qué significa esta palabra, la obediencia. Bueno, aquí encontré en el diccionario, la palabra obediencia significa acción de acatar la voluntad de la persona que manda. Gloria al Señor. Acción de acatar la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Pero en esta noche vamos a hablar del que manda. Existen las leyes humanas, las normas, los decretos, pero en esta noche vamos a hablarle de la obediencia a lo que el Señor quiere con el ser humano, que el Señor le obedezca, porque el único beneficiado del que obedece a Cristo es el hombre. Si usted obedece, el beneficiado es usted, y si no obedece, el Señor sigue siendo Dios. Pero si nosotros hacemos lo que a Dios no le agrada, entonces vendrán las consecuencias para nuestra vida. Entonces encontramos desde el principio de la creación cómo el Señor en medio de todo lo creado, vemos cómo el Señor creó todo el universo, creó todos los animales, las plantas, separó las aguas de las aguas, a todo ser viviente. Los creó con una característica en particular y todos fue por un propósito del Señor. Pero en medio de toda la creación faltaba algo especial para el Señor y fue el hombre. Y cómo el Señor creó al hombre para que se enseñorease de todo lo que Él había creado. En otras palabras, creó el universo para nosotros, para que nosotros disfrutáramos, para que nosotros administráramos todo lo creado. Vemos a Adán, ese hombre, el primer hombre que Dios creó, lo creó y lo colocó en el huerto del Edén. Y yo creo que ya la mayoría de todos sabemos esta historia, que Adán desobedeció a la voz de Dios. El Señor le dijo estas palabras. Le dijo en Génesis capítulo 3, versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. No se lo dijo en inglés, no se lo dijo en francés, no se lo dijo en otra lengua. Y así como se lo dijo, hoy lo estamos leyendo nosotros. Y si comieres de ese fruto de este árbol, ciertamente moriréis. Se lo dijo clarito
para que él no tuviera excusa más adelante. Pero vemos como el hombre desobedeció a la voz del Señor y ahí mismo sufrió las consecuencias. Vemos como el hombre, por desobedecer la voz de Dios, dice la palabra del Señor, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es así como vemos que la muerte no estaba estipulada para nosotros, pero el hombre, por desobedecer la voz de Dios, llegó esta terrible situación a nuestra vida. La muerte es el final de cada ser humano. La muerte trae consigo dolor, la muerte trae consigo sufrimiento, tristeza, soledad. Pero cuando el hombre obedece a la voz de Dios, entonces esa tristeza se convierte en lo contrario, se convierte en alegría. Cuando nosotros obedecemos al Señor, entonces vemos que cuando nosotros oímos la voz de Dios y la colocamos por obra, entonces Dios se convierte en bendición para nuestra vida. Gloria al Señor. Vemos, usted puede leer en Levítico, dice consecuencia de la desobediencia y dice también bendiciones de la obediencia. Usted puede ponerse a pensar que cada persona que desobedece a Dios sufre consecuencias y las personas que obedecen a Dios, el Señor las bendice. La obediencia podríamos decir que es tener a Dios a nuestro favor. Y la desobediencia es tener a Dios muy lejos de nuestra vida. Gloria al Señor. Vemos como de pronto en una empresa, como el hombre obedece a las políticas de la empresa. El hombre obedece cuando le dicen a las 7 de la mañana tiene que estar. Vemos como los estudiantes se esfuerzan, corren en la mañana para cumplir un horario. Vemos cómo el ejército obedece a los mandos de sus comandantes, de sus superiores. Vemos cómo las personas, analicemos en las carreteras, las señales de tránsito. Cuando nosotros no las obedecemos y las ignoramos, la persona sufre accidente. Cuando la persona pasa desapercibido, dice, no, yo no le voy a prestar atención. Le están diciendo que viene una curva, que pare, porque hay niños que pasan por esa zona y la persona no obedece, entonces termina accidentado, termina llevándose a la persona inocente y luego sufre consecuencias. Termina en una cárcel porque le quitó la vida a otras personas. Entonces sí vemos cómo en nuestra vida cuando desobedecemos sufrimos consecuencias. Ahora cuánto más al Señor. Nosotros como seres humanos debemos tener en cuenta siempre que hay un ser supremo y que manda no solamente aquí en la tierra, en el cielo, debajo del mar, en todo el universo. Y a Él debemos prestarle atención. Debemos escuchar su voz y colocarle mucha atención para que nos vaya bien en nuestra vida, para que nos vaya bien en nuestro diario vivir, para que siempre estemos de acuerdo a la voluntad del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Demos una alabanza a nuestro Dios. Vemos en Génesis capítulo 6, cuando el Señor dice que se arrepiente de haber creado al hombre, porque sus pensamientos eran de continuo al mal. Y dice, raeré de la faz de la tierra todo hombre, toda bestia, todo ser viviente. Pero había un hombre que halló gracia delante de los ojos de Dios. Ese hombre se llamó Noé. Era el único obediente en la tierra. Y cuando vio el Señor que este hombre de 600 años de edad, podríamos decir, este anciano,
que era el único que obedecía y acataba las órdenes de Dios. Entonces el Señor cambió de pensamiento y dijo, ya no lo voy a destruir así, porque así como el Señor creó el universo en 7 días, en 6 días, así también podría destruir el universo en un segundo, porque Él es el Dios Todopoderoso. Amén. Entonces vemos que el Señor dijo, entonces llamó a Noé y le dijo que construyera un arca. Y vemos cómo la palabra del Señor, vemos cómo el Señor le describe todas las medidas, cómo le diseñó el arca y le dijo cómo tenía que hacerlo. Y este hombre escuchó la voz de Dios y la obedeció. Era un reto, porque Noé no era arquitecto, Noé no era ingeniero, pero como obedeció a la voz de Dios, el Señor le dio las ideas, el Señor lo ayudó, el Señor lo orientó, el Señor le dijo cómo debía hacerlo. Y así que este hombre, como hasta la madera, le dijo cuál madera tenía que usar para este arca. Y vemos cómo este hombre comienza a trabajar y le obedece al Señor y le dice que entre él y su familia y aún todos los animales que el Señor le había dicho que escogiera por cada animal una pareja. Gloria al Señor. Y vemos cómo obedecieron estos animales. Vemos al león, que es podríamos decir que es un animal tan agresivo. El oso, que es un animal peligroso. Todos esos animales que quizás nosotros le tenemos miedo, pero obedecieron a la voz de Dios. Ahora, ¿cuánto más el hombre debe obedecer la voz de Dios? Hay una canción de los hermanos del Heraldo que dice, y el burro que era bruto obedeció al Señor, entró en el arca. Y tú, hombre que eres inteligente, no obedeciste al Señor. Y mira, el burro se salvó. Y el hombre que es más inteligente se perdió, se ahogó por no obedecer la palabra del Señor. Así que en esta noche hay un llamado de parte del Señor a obedecer al Señor. Gloria al Señor. Vemos cómo el Señor salvó a Noé y a su familia por su obediencia. Gloria al Señor. Vemos a muchos hombres también en la Biblia, por desobedecer la palabra del Señor, sufrieron sus consecuencias. Gloria al Señor. Vemos también al pueblo de Nínive. Vemos primero narrando la historia cómo Jonás desobedece a la palabra del Señor y le tocó sufrir las consecuencias y el arrepentimiento aún dentro de un pez. Y el Señor lo sacó de ahí, lo vomitó en tierra ese pez para que se diera cuenta que era mejor obedecer a Dios que llenarse de orgullo. Gloria al Señor. Entonces vemos que por la obediencia de Jonás se salvó una gran ciudad, que hasta aún los animales los colocó el rey a ayunar. Y esta ciudad, lo que Dios tenía estipulado para ellos, ese mensaje que el Señor le había dicho a Jonás, dentro de 40 días Nínive será destruida. Pero como las personas obedecieron y se arrepintieron, le cambiaron el pensamiento a Dios. Y vemos cómo Dios salvó esa ciudad. No era una ciudad cualquiera, era una ciudad continua al mar, donde se veían grandes masacres. Pero por eso Jonás se resistió, porque él sabía que el Señor, cuando una persona se humilla, el Señor tiene misericordia. Entonces vemos cómo el Señor salvó esta ciudad por la obediencia. Gloria al Señor, una alabanza a nuestro Dios. También vemos en la palabra del Señor a Zaqueo, un hombre rico, un hombre lleno de posesiones. Pero cuando él se sube a ese árbol para saber
para conocer a Jesús. Cuando pasara por aquel lugar, el Señor le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. Zaqueo no se quedó en el árbol montado. No, aquí me voy a quedar y ahora voy a hacer caso a lo que Jesús me dice. No, dice que bajó deprisa y bajó gozoso. Qué bonito es cuando el Señor llama al hombre y el hombre acata a las órdenes de Dios. Y vemos cómo el Señor entró en la casa de Zaqueo y le dice: es necesario que pose yo hoy en tu casa, porque el Señor conoce la situación de cada hogar. El Señor conoce lo íntimo del corazón del hombre. Y Dios, cuando el hombre obedece a su llamado, el Señor se hace presente. El Señor hace una obra especial en la vida de aquel que le obedece. Gloria al Señor. Vemos también en la palabra del Señor a Naamán, un hombre valeroso en gran manera, pero tenía lepra. Y vemos este hombre que, aunque quiso resistirse a las órdenes que el Señor le había mandado de zambullirse 7 veces en el río Jordán, él obedeció. Y quizás se hundió la primera vez y salió y se vio su piel lleno de lepra. La segunda vez salió y se vio su piel lleno de lepra. Pero cuando salió la 7ª vez, vio su piel como la de un niño. Entonces ahí entendió que es más importante obedecer la voz de Dios, que valió la pena intentarla 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces, porque la 7ª vez el Señor se hizo presente. Por eso, hermanos y amigos, en esta noche es importante obedecer la voz del Señor. Aleluya. Vemos también a Pedro y a sus discípulos cuando le dijeron al Señor: hemos estado pescando toda la noche y no hemos cogido ni un pez. Pero el Señor les da las instrucciones y le dice: boga mar adentro. Y ellos obedecen a la palabra del Señor. Y aún dice que sus redes se rompían y no alcanzaban a recoger esa cantidad de peces que habían ese día. El Señor les había permitido sacar del mar. Entonces, si ellos se dejaron orientar del Señor, si ellos obedecieron esta palabra, miren cómo llegó la abundancia, esas barcas llenas de peces. Gloria al Señor. Y yo me imagino ellos asombrados. Nosotros que somos pescadores, que somos gente experimentada en la pesca, nunca habíamos visto tanto pez como este día, porque el Señor nos dijo y nos dio las instrucciones, nosotros obedecimos y miramos el resultado. Gloria al Señor. Aleluya. Así en este tiempo, el hombre necesita obedecer a Dios. El hombre en este tiempo necesita más que nunca obedecer la voz de Dios. Vemos en este tiempo como el hombre ha ignorado las leyes de Dios. Vemos en este tiempo como el hombre pasa por alto los mandatos del Señor. Vemos en este tiempo como el hombre no le da importancia a lo que el Señor dice. Y es por eso en el texto que leímos, gloria al Señor, donde dice la palabra del Señor. Dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. El hombre no ha entendido que el Señor ha estado llamándolo. El hombre no ha entendido que el Señor quiere salvarlo. El hombre no ha entendido que cuando Dios le da una orden o le dice que cumpla sus mandamientos, es por el bien de él. Cuando Dios le dice al hombre que no hurte, que no robe, ¿a quién le está haciendo el daño? Sino a su propia vida. Porque vemos
cómo termina un ladrón. Vemos cómo termina aquellas personas que cogen las cosas ajenas. Vemos, si usted pudiera o nosotros pudiéramos entrar a una cárcel, cómo personas están allá que incluso no resisten la soledad y esas rejas y pierden su familia, pierden su círculo social, pierden su entorno, su libertad por desobedecer la palabra del Señor. Porque el Señor le dice, no hurtes. ¿Por qué? Porque cuando tú hurtas llegan las consecuencias. No mates. ¿Por qué? Porque también vas a sufrir consecuencias. Entonces, en esta noche quiero hacer un llamado de parte del Señor al hombre a obedecer. Amigo, tú que escuchas esta palabra, acata el llamado del Señor. El Señor te ama, el Señor te quiere salvar, el Señor quiere darte lo mejor, el Señor no quiere verte sufrir, el Señor quiere salvarte. En ese tiempo la salvación era subirse a un arca. En este tiempo la salvación es el Evangelio. El arca del Evangelio está todavía construyéndose para que tú entres también y puedas salvar tu vida. No permitas que por la desobediencia, por dejarte llevar de las cosas de este mundo, no permitas entrar a Dios en tu corazón. Recuerda que el Señor es un Dios que cumple lo que promete. Señor, dice la palabra del Señor que es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y así como les leí ahorita, cómo obedecemos a las empresas, a todas las leyes de esta tierra, cuánto más al Señor. Vamos a estar en pie, hermanos, en esta hora. Vamos a decirle al Señor que el Señor sea ayudando a cada amigo, que el Señor sea ayudándole, que el Señor sea abriendo su entendimiento, que Él pueda entender que la obediencia es lo que le agrada al Señor. La obediencia es mejor que los sacrificios, dice su palabra. La obediencia te lleva al cielo. La obediencia te salva tu alma del infierno. La obediencia evita que tu pie caiga en el abismo. En este momento recuerdo que un hombre, decía un hermano, que se paró en la carretera porque había un abismo, y el hombre se paró en la carretera porque veía que un carro venía a velocidad y se paraba con las manos abiertas para que aguantara, para que detuviera su vehículo. Pero vemos que ese hombre no detuvo su velocidad y le tocó a aquel hombre que levantaba las manos quitarse de la carretera. Y el hombre, por no hacer un alto en su camino, terminó en el abismo, terminó con su vida. Así que el hombre hace un alto en el camino y obedece a la palabra del Señor para que tú seas salvo, para que tu vida cambie y para que tu alma no perezca. Gloria al Señor, aleluya.